Shalom amigos, bienvenidos a esta reunión. A raíz del tema que subí sobre el inicio de la gran tribulación, me han llegado preguntas diversas, pero una que resalta es, para que inicie la gran tribulación, es necesario que haya templo en Jerusalén. Porque el anticristo, vamos a usar este término, porque el anticristo se va a sentar en el templo haciéndose pasar por Dios. Por lo tanto, dicen los comentarios, no puede empezar la gran tribulación si no está edificado el templo en Jerusalén. Amén. Bueno, quiero dedicar este shur, este tema, y dejar mi postura referente al mismo, y en este caso específicamente referente al templo. Quiero empezar llevándolo a usted, usted que conoce la Biblia, a que haga memoria de hechos que ahí están plasmados y que nos van a servir para llegar a una conclusión. Empecemos diciendo que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, dice la Escritura que los habitantes de Egipto les dieron a los israelitas que iban saliendo diversos materiales. Les dieron oro, plata, piedras preciosas, telas preciosas, etc. Y ya estando ellos en el desierto, llega un día cuando Moshe Rabenu, o sea, conocido como Moisés, ¿verdad? Moshe Rabenu recibe la revelación del verdadero templo que está en el Shamaim, que está en el cielo, del cual él toma el modelo, pues recibe la orden de Abba Kadosh Baruj Hu Yuhebabje de construir un templo en el desierto, el cual se llega a construir con los materiales que se les había regalado o se les había dado a los israelitas que iban saliendo de Egipto. Este templo iba a tener la particularidad de que se iba a poder transportar de un lugar a otro, es decir, armar y desarmar, porque ellos iban a pasar una jornada muy larga, 40 años en el desierto. Entonces ellos tendrían que tener un templo, digámoslo así, móvil. Ok. Entonces se construye este templo, conocido en hebreo, esto es importante para ir haciendo una diferencia que quiero mostrarle. Este templo en hebreo se conoció como Mishkan. El Mishkan era digamos, el tabernáculo del desierto. Mishkan. Cada vez que el pueblo hacía una estación en el desierto, el Mishkan quedaba en el centro del campamento y en los alrededores, ubicados exactamente y convenientemente, las tiendas de todos los habitantes de las 12 tribus de Israel. Que por supuesto ellos tenían tiendas, llamémosle así, que eran también casas móviles, conforme ellos se iban moviendo a través del desierto. Moshe, cuando Abba, Kadosh Baruj Hu Yuhebabje, lo llama para tener comunión con él, imagínese usted, yo sé que usted ha visto eso en dibujos, porque solo dibujos hay, ¿verdad? Pero está el templo, está el Mishkan en el centro, todas las tribus alrededor, y por supuesto una de las tiendas o una de las casas, ¿verdad?, que estaban allí era la de Moisés, la de Moshe Rabenu. Pero llegaban momentos en los cuales Moshe Rabenu recibía una orden para tener una comunión con el Padre, y entonces él tomaba su tienda y la sacaba fuera del campamento. Todo eso usted lo puede buscar en Éxodo. Algunas citas no se las pongo, pero yo sé que usted conoce esta historia y la puede encontrar. Él sacaba su tienda fuera del campamento, que se constituía o se le llegó a llamar la tienda de reunión. Pero en hebreo, esa tienda de reunión se conocía y se conoce como Ogel. Recuerde usted entonces, en el centro del campamento, el Mishkan. Ahí se hacían todos los sacrificios de animalitos.
Pero cuando el padre quería tener comunión cara a cara, como se hace con un amigo, con Moshe Rabenu, entonces él sacaba su tienda fuera del campamento. Esa tienda en hebreo se conoce como Ogel. Aquí lo que había era una adoración espiritual. En el Mishkan había una adoración literal, digámoslo así, porque los sacrificios de animalitos eran una forma de adoración. La Escritura dice que cuando el humo subía y si el humo era agradable al Padre, el Padre se complacía. Era una forma de adorar. Entonces, dice la Escritura que cuando la nube de la presencia de Abba descendía sobre la tienda de Moshe, el Ogel, entonces todos los que estaban en el campamento al ver eso, salían de sus tiendas, se postraban a la puerta de sus tiendas y adoraban. Vea esto porque esto es muy importante y viene siendo el centro de lo que vamos a entender sobre el templo de Jerusalén. Acá vemos entonces un templo literal, que es el Mishkan, un templo físico, donde se hacían sacrificios de animales. Abba aceptaba esos sacrificios animales como una muestra de adoración. Pero fuera del campamento, en el Ogel, o la tienda de reunión, o la casa de Moshe, ahí también había adoración. Pero esta era una adoración espiritual, no literal, no con animalitos, sino con adoración. Esto fue así por 40 años. Luego llega el momento cuando ellos van a entrar a la tierra prometida, desarman el Mishkan, pasan el río Jordán y entran a la tierra prometida, con el Mishkan desarmado. Aquí la tienda de Moshe ya no entró, porque usted sabe que Moshe no entró a la tierra prometida. Él murió antes de entrar a la tierra prometida. Pero el Mishkan sí entra, el templo literal. Ahora este templo literal, ya estando en la tierra prometida, se arma, pero ahora de una manera permanente, ya no era móvil. Se arma de una manera permanente en un lugar llamado Gabaón. Le voy a leer solo una cita de las múltiples que hay. Dice 2 de Crónicas 1:3. Entonces Salomón y toda la asamblea con él fueron al lugar alto que había en Gabaón, porque allí estaba el tabernáculo del desierto, el Mishkan, que Moshe, siervo de Jehová, había hecho en el desierto. Okay, más claro, ¿verdad? Entonces es un día de tantos, hermano, para irlo resumiendo, no quiero hacer largo esta plática. Un día de tantos, los filisteos, enemigos de Israel, se roban el arca de pacto. Y esta ya no estuvo más en el Mishkan. Y tenga usted presente, la presencia divina descendía sobre el arca de pacto. Cuando estuvieron en el desierto los 40 años, allí sí estaba el arca de pacto. Y el Mishkan, la presencia divina, descendía en el Kadosh Kadoshim, en el lugar santísimo, donde estaba el arca de pacto. Pero acá en Gabaón ya no estuvo el arca de pacto porque los filisteos se la robaron. Y aunque los sacrificios animales continuaron, la presencia de Abba Kadosh Baruj Hu Yud-Heh-Vah-Heh no estuvo más ahí, porque faltaba el arca de pacto. Y entonces, por lo que entonces diríamos que el Mishkan se volvió, digámoslo así, un lugar de culto humano, sin la presencia divina. Un día, David Emelech, el rey David, decide recuperar el arca. Pasan una serie de eventos que no son motivo del tema para no hablarlos hoy, pero él recupera el arca de pacto, pero no la lleva de vuelta a Gabaón, sino que decide llevársela a su casa. Ahí la arma, más bien dicho, ahí arma lo que se llegó a conocer
como el tabernáculo de David, pero que en hebreo también se traduce Ogel, como el del desierto. La casa de Moshe en el desierto, también aquí ahora se traduce como Ogel, pero se dice el tabernáculo de David. Oiga, vuelve a ser lo mismo. Uno literal, uno espiritual. Ahora en Gabaón, literal, no estaba la presencia, pero seguían los sacrificios y Abba los aceptaba. Pero ahora la presencia divina estaba en el tabernáculo de David. Ya teniendo el arca, él allí en el tabernáculo de David, instituye 24 órdenes sacerdotales para empezar un proceso de adoración espiritual, principalmente utilizando salmos o tejilim que Abba le iba revelando a David, que Abba le iba inspirando a David. Entonces, ahora, ya en la tierra prometida, vuelven a haber dos lugares, entonces, para irlo resumiendo. Dos lugares aceptados por el Padre. Uno, el Mishkan, en Gabaón, con sacrificios de animales, pero sin la presencia divina. Y el otro, en la casa de David, el tabernáculo de David, Ogel, con adoración espiritual. Entonces, dos lugares de nuevo, como había ocurrido en el desierto. Vea qué interesante, y va a ver usted en qué termina esta historia maravillosa para entender la pregunta que muchos me hicieron. Llega un día cuando Shlomo, o sea, Salomón, le edifica un templo a Abba, que es al Padre, que sería el punto de unificación del pueblo. Levanta lo que se llegó a conocer como el Beit HaMikdash, o el templo de Salomón. Y lo importante de esto es que se manda a traer todos los utensilios que estaban en Gabaón, en el Mishkan. Ya no se trae el Mishkan, pero sí todos los utensilios, los altares de sacrificio, los utensilios que se utilizaban, todo eso se trae al Beit HaMikdash, el templo que está edificando o edifica Salomón. Pero también se manda a traer al arca de pacto que estaba en el tabernáculo de David, en la casa de David. Se trae uno y se trae lo otro. Y se llevan también al templo. Acá entonces, hermanos, se unen de nuevo, se unen por primera vez lo físico o literal, que para este momento eran los utensilios del templo, y los altares, altar del lavacro, el altar del sacrificio, todo eso era literal. Se une lo físico o literal para que siguiesen hubiendo sacrificios de animales, pero ahora se une con lo espiritual, como era la adoración que los sacerdotes habían empezado a practicar en el tabernáculo de David, y con el altar del sacrificio ahora en el atrio del templo del Beit HaMikdash, o templo de Salomón. Ahora, al lado oriental, digamos que aquí está el altar de los sacrificios, aquí se están quemando los animalitos continuamente, pero ahora al oriente del altar se colocan unas escalinatas, y ahí se colocan los sacerdotes que venían del tabernáculo de David, ahora se colocan acá, y mientras se están quemando los animalitos, ellos están adorando, utilizando los tejilim, los salmos, del 120 al 134, que si usted va a sus Biblias o a su Torah, ahí le llaman cantos de ascenso, Shir HaMa'alot, cantos de ascenso. ¿Por qué? Porque ellos iban adorando y ascendiendo las gradas. Eso tiene un trasfondo espiritual muy profundo, pero me saldría del tema si me pongo a hablar de él. Pero eso era lo que ocurría.
Entonces ellos cantaban estos salmos, como le digo, los cantos de ascenso. Iban ascendiendo las gradas, iban cantando, mientras en el altar los animales continúan siendo sacrificados. Nota usted entonces que aquí se unifica lo físico con lo espiritual, por primera vez. Ok. Pasa el tiempo y llega la invasión de Nabucodonosor. Y usted conoce que este rey babilonio se lleva cautiva a la casa de Judá, no a la casa de Israel, porque esta ya se había ido cautiva por el lado de los asirios, pero se lleva cautiva a la casa de Judá, a Babilonia, y destruye el Beit Hamikdash. Destruye el templo de Salomón, y otra cosa importante, el arca de pacto se extravía. Israel se queda sin lugar de adoración. Con el paso del tiempo hay un intento, un inicio de reconstrucción del templo por un personaje llamado Zorobabel, pero que al final de cuentas este templo, aunque Zorobabel lo empezó, para ese entonces ya los judíos que solamente habían estado 70 años cautivos en Babilonia ya estaban regresando a Jerusalén. Pero el templo que empezó Zorobabel fue Herodes el Grande. En el año 19 antes de la era común, que empezó a ampliar y a embellecer este templo, el templo que había empezado Zorobabel. Y este templo ya embellecido y ampliado se llegó a conocer como el segundo templo. Pero tome en cuenta, sin arca de pacto. Algo muy importante, como insisto, aquí ya no había arca de pacto, no había presencia divina, por lo que esto se convirtió más bien en un templo religioso para una religión que ya había nacido en Babilonia, que es el judaísmo, que es la primera religión en todo el mundo monoteísta. Ok. Ahora bien, todo el ministerio de Yeshua se da con ese templo físico, el templo de Herodes. Y acá viene algo crucial que vamos a poder entender, y para que no nos confundamos aún hasta nuestros días. Recuerda una cosa antes bien importante. Nuestro bendito Adón Yeshua, cuando todavía no era Yeshua HaMashiach, porque él lo fue a la resurrección. Pero cuando él era Yeshua, él vivió prácticamente todavía bajo el pacto en donde estaba Aarón como sumo sacerdote, el orden de Aarón más bien, que era el que cubría el sacerdocio. Prácticamente lo que usted lee en Mateo, Marcos, Lucas y Juan es parte todavía del Antiguo Testamento, aunque lo meten en el Nuevo. Pero a la muerte y resurrección de él, todo cambia, y lo va a ver usted ahorita. Muere y resucita Yeshua, pero ahora ya es Yeshua HaMashiach. Esto lo dice Romanos capítulo 1, usted lo puede ir a leer ahí claramente. Y años después aparece el llamado Pablo, que realmente su nombre era Shaul de Tarso. Y aparece siguiendo los pasos del Mesías. Por cierto, muchos dicen que Shaul negó su judaísmo, él mismo un día se llamó fariseo de fariseos. Pero mucha gente cristiana dice, no, él negó su judaísmo y se volvió cristiano. Y uno se pregunta, ¿y cómo podría haber hecho eso? Si el movimiento cristiano como tal apenas se empezó hasta en el segundo siglo de la era. En el primer siglo, cuando vivió Yeshua y antes de que terminara el primer siglo, todos los seguidores de Yeshua eran judíos. No existía ninguna iglesia llamada católica, bueno, ni mucho menos evangélica, porque la evangélica apareció hasta el 1500 y pico con Martín Lutero. Pero hablemos de la católica. No existía. Los creyentes en Yeshua se reunían y se congregaban en la sinagoga.
Y también se reunían y se congregaban en Quejilot, que es el plural de Quejilá, y Quejilá traducido es congregación. Se reunían en sus casas, pero los días de Shabbat iban a la sinagoga. Los creyentes en Yeshua no iban a una iglesia cristiana porque no existía el cristianismo. Entonces quitémonos esa mala influencia. Y yo le quiero dejar un texto que está en el libro de los Hechos, donde Shaul o Pablo, que ya estaba en plenas funciones, su llamado o su ministerio, llamémosle así, un día acude al templo de Herodes, que aún no había sido destruido porque este lo fue hasta el año 70, y aquí más o menos se fecha más o menos por el año 50 cuando ocurre esto, y dice así. Y le voy a leer con un texto griego para que usted, que creo que es lo que tiene a su mano, me pueda comprender mejor. Y Pablo, después de quedarse muchos días más, se despidió de los hermanos y se embarcó hacia Siria, y con él iban Priscila y Aquila. Y en Cencrea se hizo cortar el cabello porque tenía un voto. Hechos 18:18. Oiga esto. Se hizo cortar el cabello porque tenía un voto. Le leo otra cita. Hechos 21:26. Entonces Pablo tomó consigo a los hombres y al día siguiente, purificándose junto con ellos, fue al templo. Acuérdense que todavía no estaba destruido el templo de Herodes. Fue al templo, notificando de la determinación de los días de purificación hasta que el sacrificio se ofreciera por cada uno de ellos. El sacrificio del animalito que se quemaba en el templo, Shaul llevó un animalito para ofrecerlo como parte del voto que él había hecho. Dígame usted si eso lo haría un cristiano. Pues no, ¿verdad? Le leo esto solo para uno, hay varios, muchos. Pero es solo para que a usted se le quite la idea que los pastores le meten a usted, que los llamados apóstoles negaron el judaísmo y se volvieron todos cristianos. Falso. Falso. Entonces, porque aquí vemos a un Pablo, a un Shaul, haciendo actos propios de la bendita Torá. Por cierto, actos, insisto, no cristianos. Pero lo que yo quiero resaltar acá, por el tema que tenemos, es ahora que aquí en Hechos 21:26 aparece de nuevo la palabra templo, pero aquí recuerde ya está traducida al griego, porque no tenemos a la mano los escritos originales de hebreos del libro de los Hechos. Y aquí donde yo le leí que Pablo fue a hacer su voto de purificación al templo, aquí aparece la palabra templo, y aquí viene la última parte más linda de todo, para entender esto. Aquí la palabra templo, que era el templo físico de Herodes, en griego se usa la palabra hierón, que es traducido lugar sagrado o templo. Templo físico, hierón, recuerden. Ahora hagamos un agregado a esto para diferenciar algo que quiero mostrarles. En segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 2, se nos habla de la segunda venida de nuestro Adón Yeshua HaMashiach. Y en referencia al anticristo, o al antimashiach, nos dice esto. Segunda de Tesalonicenses, verso 3 y 4. Dice, que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, nuestro bendito Adón, no vendrá en su segunda venida, ¿verdad? Sin que primero venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Estoy leyendo una versión griega.
se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, de manera que se sienta en el templo de Dios, presentándose como si fuera Dios. Segunda de Tesalonicenses 3:4. Esta es la cita que varios me mandaron y que todos tienen en su mente. No puede haber gran tribulación si antes no hay templo, porque el antimachías se va a sentar en el templo de Dios y se va a hacer pasar por Dios. Bueno, entonces vea usted, y me pregunto yo, y a la vez le respondo. Si en este texto fuese un templo físico, que para ese tiempo ya se hubiese construido en Jerusalén, esperaría yo que la palabra en griego que se utilizó en 2 de Tesalonicenses, en donde dice que se sienta en el templo de Dios, esperaría yo que ahí se utilizara la palabra hierón, porque es un templo físico. No sé si me doy a entender, pero esperaría yo que en griego encontrar la palabra hierón. Permita. Okay. Porque todos en general enseñan que en Jerusalén se debe construir un templo por los judíos y que ese templo va a ser el que va a profanar la bestia haciéndose pasar por Dios. Ahora, para su sorpresa, hermanos, veamos cómo se traduce en griego la palabra templo en este texto. Allí la palabra usada es naos, que su traducción al griego es santuario, no templo físico, santuario. No es hierón, como yo hubiese esperado, para que respalde lo que todo el mundo está diciendo. Pero resulta que no es un templo físico, no es un hierón, sino es un naos, que son dos cosas distintas por completo. Y complementemos esto que le estoy diciendo con esta otra cita que todo el mundo la conoce. Dice 1 Corintios 6:19. ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del... Estoy usando una versión griega, por eso lo voy a decir así. ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Que no te pertenece el cuerpo, pues, porque en el siguiente verso dice que el cuerpo y el espíritu le pertenecen al Padre. Pero vea aquí, dice, ¿o no sabéis que vuestro cuerpo es templo? Y entonces inmediatamente uno se pregunta, bueno, ¿cómo se traduce aquí templo? En griego, ¿verdad? Y para sorpresa, la palabra que se usa es naos, otra vez. Entonces acá puedo yo sacar una grande y maravillosa revelación, que con todo respeto, y no lo digo en vanagloria de nada, porque no, pues el que me conoce sabe que no soy así, porque esto yo lo estudié hace años y desde hace años lo entendí, pero ahora fue el momento de transmitírselo a usted. No he escuchado a ninguno decir lo que le voy a decir. El templo en el cual se sentará la bestia, que leemos en 2 de Tesalonicenses, no, y le voy a poner signos grandes de admiración, no es un templo físico, sino más bien es un templo espiritual, es un naos, no me lo estoy inventando. Usted puede ir, agarre un diccionario Strong, son los que se usan en el cristianismo, y vaya usted a corroborar lo que le estoy diciendo.
Usted, si es verdadero creyente en Yeshua como Mashiach, su cuerpo se ha convertido en un naos, en un templo, un santuario, donde mora el Ruach HaKodesh. Ahora, ¿cómo puede sentarse la bestia en un verdadero creyente? Porque si ya no es sentarse en un templo físico, es subyugar, que es una forma de oprimir o de sentarse, la expresión, es subyugar a un creyente que tiene el Espíritu Santo, digamos. Bueno, pues lo puede hacer en base del engaño. Y dice Mateo 24:24, porque se levantarán falsos Mashiach. Los griegos ponen falsos cristos. Y falsos Nebim, falsos profetas. Y mostrarán grandes señales y prodigios. Oiga esto, para así engañar, de ser posible, aún a los escogidos. Ay, hermano. Quisiera yo poder tener una libertad absoluta del 100 para poder decirle lo siguiente. Pero no lo tengo. En la actualidad, hermano, el mundo está viviendo un enorme y grande movimiento de error y de engaño. Recientemente todo el mundo está saliendo de algo que vivió y que sirvió para llevar a la mayoría a un movimiento de engaño a nivel mundial. Usted me comprenderá de qué se trata lo que acabamos de pasar todo el mundo. Trayendo, y esto es lo importante para el tema, porque trajo muchas cosas, pero solo le voy a hablar de una, y no se lo voy a poder decir al 100, pero usted me va a comprender. Trayendo esto cambios aún en la genética del hombre. Aunque usted casi seguro no lo sabe, y que como le digo por acá no puedo hablar por motivos obvios, solo le dejo esta pregunta. ¿Sabe usted que todo ser humano, independiente de su raza, de su cultura, de su etnia, de su creencia religiosa, todo ser humano que viene a la Tierra tiene, o tenemos, porque me incluyo, un gen en nuestras espirales del ADN, en nuestros cromosomas, tenemos un gen conocido como BMAT2, que se le conoce como el gen espiritual. Eso es ciencia, hermano. Esto no es ni algo inventado, ni algo falso, ni algo conspirativo. No, esto es ciencia, genética. Este gen permite a todo hombre, claro, hombre y mujer, ¿verdad?, buscar de lo divino, independientemente de su cultura o de su raza o de su creencia. Todos los humanos tenemos la capacidad de creer en algo divino a través de este gen. Mire hasta dónde es la perfección de nuestro bendito creador del universo, que hasta eso dejó en cada ser humano para no volvernos marionetas de nadie, ni marionetas de él, porque cada uno lo busca por su propia voluntad. Ahora la pregunta siguiente es, ¿qué pasaría si se anula ese gen? El ser humano entonces no tendría la capacidad de buscar de lo genuinamente espiritual, y sí podría, y sí está pudiendo, seguir buscando a Dios a través de una religión, porque eso es muy distinto de lo espiritualmente divino. La religión es de hombre, entendámoslo, hermano.
cualquier religión es hecha por hombre, no respaldada ninguna religión por nuestro Padre bendito. Entonces, el que fue anulado de su gen, tristemente no puede buscar lo genuinamente espiritual y sin darse cuenta, porque no lo sabe, sigue en su propia religión, si es que ya la tenía, o busca una, porque tiene un vacío existencial. Y busca una religión de hombre, donde puede reunirse, donde puede congregarse, donde puede aprender normas de moralidad y de conducta, donde puede hacer amistades, donde se convierta como en un club social, en donde uno pueda ir a refugiarse en sus necesidades humanas. Todo eso está muy bien, pero anulado del gen sería imposible buscar de lo verdaderamente proveniente del creador del universo. Esto dicho en otras palabras y aplicado a nuestro tema, es sentarse sobre el naos a través del engaño. Y tristemente, muchos creyentes escogidos verdaderos fueron engañados. No puedo decirle más por el momento, pero si adelante se puede, lo haremos. Pero muchos, aún escogidos, dice Mateo 24, serán engañados. Bueno, entonces, dicho esto, hermano, le voy a hacer un pequeño resumen, a manera de resumen, para que me comprenda entonces el mensaje final. Vemos que a lo largo de la historia de Israel, porque tomemos en cuenta algo muy importante, el anti-Mashiach, o llamado anticristo, viene principalmente para Israel. De pasada va a hacer estragos en el mundo, pero principalmente en su objetivo primordial es Israel. Entonces, démonos cuenta, por el recorrido rápido que le hice, que a lo largo de la historia siempre hubieron dos formas de acercarse al Padre, al inicio, ¿verdad? Un templo físico para rituales y un templo espiritual para adoración genuina. En el desierto estaba el Mishkan y estaba el Ohel, literal, espiritual. Ya entrados en la tierra prometida, por un tiempo estuvo el Mishkan en Gabaón, ritual, y estuvo la tienda de David, en la casa de David, lo espiritual. Se repitió de nuevo lo del desierto, solo que ahora en la tierra prometida. Se construye el Beit Hamidash, el templo de Salomón, momento donde se unifican los dos en uno solo. Y ahora vayamos a la época de nuestro Adón Yeshua y para adelante, en donde en el tiempo de nuestro Adón solo estaba el templo de Herodes, sin presencia divina, o sea, un templo solo para ritualismos religiosos, propios de la religión que predominaba ahí, que era y es el judaísmo. Y esto abarcó aún los tiempos de Shaul, hasta la destrucción del segundo templo. Y desde que el Ruach HaKodesh descendió sobre los primeros 120 en una fiesta de Shavuot, está escrito en el libro de los Hechos capítulo 2, descendió sobre 120 creyentes en Yeshua, judíos todos. El cuerpo físico pasó a ser el cuerpo físico de un verdadero creyente, ¿verdad? En Yeshua HaMashiach. Pasó a ser templo, pero ahora ya no físico, sino espiritual, naos, con la presencia divina dentro. Antes era el arca de pacto donde descendía la Shekinah o presencia divina, pero hoy, hasta el día de hoy, después de 2000 años, hoy es el Ruach HaKodesh el que llena ese naos, ese templo, ese cuerpo
físico que usted tiene y que yo tengo. Y termino diciéndolo que según entonces mi entendimiento, no se requiere que los judíos levanten un templo físico para que la bestia lo profane. Y quiero decir algo importante aquí, aunque corto pero importante. Fíjese que dije para que la bestia lo profane. Yo entiendo que para profanar algo hay que sacar lo divino de un lugar y en su lugar llenarlo de una inmundicia. Ojalá me dé a entender. Pero para mí, aunque se construyera, hermano, un templo físico en Jerusalén, hay muchas noticias que hablan de que ya lo tienen, que lo van a hacer, que ya está esto, que está el otro, tampoco es el tema, pero aunque se construyera un templo físico en Jerusalén, este no tendría el arca de pacto, por lo que sería un templo sin presencia divina, solo con rituales otra vez, por lo que no se podría hablar de una profanación, pues presencia divina no habría en él. Entonces no se cumple el texto de 2 de Tesalonicenses, donde se sienta, profana el templo y se hace pasar por Dios. No se cumple. Bueno, espero me haya dado a entender, hermano. Yo lo termino acá. Espero haber aclarado, ampliado dudas sobre el templo que generó, mi plática anterior generó esa duda en varios que me lo han hecho saber por correo. Y entonces por eso hice esta ampliación del primer tema. Sé que por ahí alguien me va a preguntar, bueno, y entonces la guerra de Gog y Magog, si quiere hago otro tema sobre eso, porque también entra dentro de la gran tribulación, no en la tribulación, sino en la gran tribulación. Amén. Bueno, shalom para todos y nos estamos viendo en el próximo de esta apasionante serie de los días finales, que a mí particularmente no deja de quitarme la conmoción interna que creo que va a perdurar y se va a ir incrementando a medida que los días vayan pasando. Amén. Será hasta pronto y pues aquí es de tarde. Buenas tardes para todos. Chao.